Hola, hoy vamos a conversar sobre un video de YouTube del canal Jesús Navarrete. Hola, sí, un análisis del Dow Jones 30, donde propone un método que dice es avanzado pero a la vez bueno para principiantes. Exacto. Y bueno, el material es denso, ¿eh? Mezcla análisis técnico, bastante detalle ahí, con contexto fundamental y también conceptos muy suyos. Sí, sí, tiene de todo. Velas como la vela inteligente, la triada, indicadores como EMAS, SAR, MACD, bandas. Y además, datos macro, ¿no? Empleo, tensiones geopolíticas. Ujú. Y términos propios como viajeros del tiempo, estratosfera y sus calculadoras predictivas Milton y Jesús. Muchísimo. Justamente. Y ahí encontramos quizás el primer punto importante a conversar. Ajá. La integración de tantos conceptos técnicos, fundamentales y su terminología propia, pues necesita una estructura como más guiada, ¿no? Especialmente para ese público principiante al que se dirige. Totalmente. Ahí está la debilidad, creo. O sea, la profundidad es evidente, demuestra mucho conocimiento, pero la narrativa como que salta mucho. Si pasas de una vela a un dato de empleo, luego un término propio, luego un indicador. Exacto. Y sin un hilo conductor siempre claro, puede ser fácil perderse. Para alguien nuevo es como demasiada información junta sin un orden claro. Se puede sentir abrumador. Claro. ¿Y la sugerencia ahí cuál sería? ¿Cómo se podría mejorar eso? Pues una idea sería organizar el flujo de otra manera, quizá más secuencial o por capas. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso en la práctica? Dame un ejemplo. Patrón técnico principal que ves. No sé, la vela guía que menciona. Explicar qué significa. Ok, primero lo técnico. Luego, sobre eso, añadir el contexto fundamental que podría estar influyendo. ¿Qué noticias hay? ¿Cómo afecta? Entiendo. Y al final, introducir cómo sus herramientas propias, los calculadores, interpretan todo eso junto para dar la predicción o la recomendación del día. Sería como construir el argumento paso a paso. O quizás, otra opción, dedicar unos minutos al principio a definir esos términos clave que usa tanto, ¿no? La vela inteligente, los calculadores. También sí, una breve explicación para que cuando aparezcan después ya sepas a qué se refiere. Ayudaría mucho a la comprensión, creo yo. Tiene sentido. Y esto se conecta con el otro punto, ¿verdad? La forma en que presenta su metodología. Exacto, la presenta como la más desarrollada, muy efectiva, y dice que es ideal para gente sin experiencia usando su combinación de SAR y EMA 9 y los calculadores. Prediciendo cosas como 4 velas más de rally basado en ciertos patrones. Sí, y ahí va el segundo punto clave que notamos. La presentación de esta metodología, tan avanzada pero a la vez accesible, se beneficiaría mucho de una mayor transparencia conceptual sobre cómo funcionan sus partes únicas. O sea, explicar un poco más el por qué, no solo el qué. Exactamente. Porque fíjate, resalta mucho la efectividad de los calculadores. Hasta da porcentajes comparativos, ¿no? 92% versus 59%, cosas así. Sí lo menciona. Ya habla de patrones predictivos, como la EMA 3 con las bandas o el inicio de ciclo MACD. Pero la debilidad es que no se explica mucho el cómo operan conceptualmente. ¿En qué se basan esos calculadores? ¿Cuál es la lógica detrás de esos patrones que él identifica? Se queda un poco como en una caja negra, ¿no? Funciona porque yo digo que funciona y aquí están los resultados. Claro, y para un principiante eso es complicado, porque más que aprender y entender el método para poder evaluarlo, fomenta como una confianza ciega basada en la autoridad o en resultados pasados. Lo cual no está mal, pero quizá no cumple del todo el objetivo educativo si quieres que la gente realmente aprenda a analizar. Exacto. Entonces, la sugerencia no es que revele sus algoritmos secretos, para nada, sino que equilibre esa promoción de lo único de su método con explicaciones un poco más conceptuales. Dar un poco más de contexto. Sí, por ejemplo, al hablar de los calculadores, podría dar una idea general de qué tipo de cosas consideran. Miden volatilidad, sentimiento, correlaciones quizás, algo que le dé un poco más de sustancia a esos porcentajes. O al explicar la estrategia EMA 9 SAR,
detallar brevemente por qué usa esas herramientas. ¿Por qué la EMA 9 es rápida? ¿Qué confirma el SAR en ese contexto? Justo. O cuando predice velas futuras con la EMA 3 y las bandas, explicar un poco el razonamiento histórico o estadístico detrás de esa observación. ¿Por qué ese patrón suele llevar a ese resultado? Eso construiría otro tipo de credibilidad, más basada en la enseñanza, en la lógica del método. Exacto. Fortalecería mucho la propuesta de valor para esa audiencia que quiere aprender. Entonces, para ir resumiendo las ideas principales de esta charla. Por un lado, el video tiene un contenido muy rico, mezcla técnico, fundamental, herramientas propias. Pero podría ganar mucho si refina la estructura narrativa. Sí, una estructura que guíe mejor al espectador principiante a través de toda esa complejidad, que sea más fácil de seguir. Y por otro lado, aumentar un poco la transparencia conceptual, explicar más el porqué de sus herramientas y metodologías únicas. Correcto. No solo decir que son avanzadas y efectivas, sino dar pistas sobre su lógica interna. Eso ayudaría a equilibrar la confianza con la comprensión real. Y bueno, también notamos que incluye llamados a la acción, claros, ¿no? Suscribirse, compartir, comentar, dar like. Eso es parte estándar, claro, para construir su comunidad en YouTube. Es válido. Bueno, la invitación al creador sería a considerar estos puntos sobre la estructura y la transparencia conceptual. Sí, creemos que si ajusta esas dos áreas, podría potenciar aún más el valor educativo de su contenido para la audiencia que busca, y si lo hace, pues nos encantaría echarle un vistazo a una versión actualizada. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti.